días, alumnos y alumnas de segundo de la ESO de Geografía e Historia del Instituto Margarita Salas. Vamos a seguir y hoy nos toca un vídeo sobre las invasiones y la creación de los reinos germánicos. Bien, ¿qué estamos viendo en la imagen? En la imagen estamos viendo un conjunto de guerreros germánicos que avanzan en una de estas expediciones que van a caracterizar la época que vamos a estudiar, que es la de las invasiones germánicas. Y esto tiene relación con la crisis del Imperio Romano, una crisis que se inició en el siglo III y que acabó por destruirlo. Para comprender esta crisis tenemos que investigar las causas internas, la crisis de la administración, la crisis del ejército romano y al mismo tiempo una serie de problemas externos, como va a ser el avance o la emigración de unos pueblos que desde Asia y el norte de Europa emigraron empujando la frontera, el limes romano, hacia su interior, que terminaron rebasando, conquistando y ocupando. Estos pueblos eran los pueblos a los que Roma denominaba bárbaros, palabra que significaba extranjero. Este proceso, o este doble proceso, va a dar lugar a la división o la desaparición por un lado y la división del Imperio Romano. Mientras que en Occidente desapareció a causa del empuje de los pueblos germánicos, en Oriente se consolidó el Imperio Romano de Oriente, cuya capital fue Bizancio y que logró mantener sus fronteras gracias al acuerdo o el establecimiento de una serie de acuerdos con estos pueblos y que terminó perdurando hasta el siglo XV. Las invasiones germanas, por tanto, señalan a finales del siglo V el comienzo de la Edad Media que vimos en el tema anterior. Y es muy importante conocer las características, las causas y las consecuencias en la creación de estos reinos germánicos para iniciarnos en la Edad Media, ¿vale? Pues vamos a ello. Venga. Lo primero que tenemos que tener claro, y con este esquema pues yo creo que lo tenemos bien organizado, es cómo abrimos este pórtico, cómo nos abrimos al conocimiento de la Edad Media, y para eso tenemos que ver cómo desapareció lo viejo y cómo se inició lo nuevo. Lo viejo es la desintegración del Imperio Romano. La desintegración del Imperio Romano se produce entre los siglos III y V, lo que llamamos el Bajo Imperio, y es una crisis que tiene dos vertientes. Por un lado están las causas internas y por otro lado están los factores externos. Las causas internas, ¿cuáles fueron? Pues la debilidad cada vez mayor de los emperadores romanos, la indisciplina en el ejército, en las fronteras tuvieron que pactar con las tribus germánicas, una serie de pactos que se llaman foedus, una profunda crisis económica y social derivado del incremento de impuestos dentro de los territorios del Imperio Romano, que dio lugar a una ruralización. Una ruralización es decir que el campo tuvo más importancia durante este periodo que la ciudad, que había sido el núcleo y el nervio fundamental de la civilización romana. La consecuencia de todo esto fue la división del imperio entre Oriente y Occidente y la caída de Roma en el 476, que como sabéis es una fecha esencial y de las que nos sirven para dividir las diferentes etapas históricas. Esas son las causas internas. Pero hay unos factores externos, y esos factores externos serán estas invasiones germánicas de las que vamos a hablar y que van a provocar el surgimiento de los reinos germánicos en la parte occidental del antiguo Imperio Romano. Por lo tanto, Bajo Imperio, siglo III, siglo V, el antecedente del comienzo de la Edad Media se caracteriza por una crisis del Imperio Romano que tiene unas causas internas y unas causas externas, y nos vamos directamente a conocer esas causas externas, ¿vale? Que van a ser las invasiones germánicas. Pero antes tiene que quedarnos claro esta imagen. ¿Cómo empezamos la Edad Media? Empezamos la Edad Media con un Imperio Romano de Occidente fragmentado y que está sufriendo un conjunto de invasiones germánicas, y un Imperio Romano de Oriente que con Bizancio, Constantinopla como capital, pues se va a consolidar hasta el siglo XV, aunque luego veremos pues las vicisitudes por las que va a pasar este imperio, esta civilización bizantina, ¿vale? Bueno, vamos a intentar esquematizar las causas de las invasiones germánicas. Bien, lo primero, la cronología, del siglo III al siglo V, ahí aparece siglo X, es un error que tiene vuestro libro, cuidado con él, ¿vale? No lo he quitado para que lo sepáis, que en el libro viene mal. Del siglo III al siglo V, como ya os he dicho, se producen una serie de grandes migraciones por pueblos que denominamos de manera general pueblos germánicos, que van a llegar al límite del Imperio Romano y van a rebasar el límite del Imperio Romano de Occidente, y que finalmente van a dar lugar a numerosos reinos, los reinos germánicos.
Por lo tanto, este sería el encadenamiento de cuestiones que tenemos que abordar. Bien, vamos a las causas. ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron estas grandes migraciones? En primer lugar, el cambio de clima, que afectó a su producción agrícola. El hecho de ir buscando cada vez nuevas tierras y ir buscando los climas más adecuados, es decir, bajar en latitud hacia la zona mediterránea. El aumento de población por encima de los recursos disponibles provocó una escasez de tierras, y con la escasez de tierras la necesidad de conquistar esas nuevas tierras. Por lo tanto, una mayor cantidad de tierras en un clima más próspero. Eso es lo que provocaba el empuje progresivo de estas tribus hacia las zonas del sur de Europa. Y esa necesidad va a llegar en un momento en el que, como hemos visto, el Imperio Romano se encuentra en un momento de crisis económica y política. Por lo tanto, en un momento de debilidad también política y militar. Por lo tanto, ya tenemos todos los elementos. Podemos describir cuál es el proceso que estamos estudiando, las grandes migraciones, quiénes son los protagonistas, los germanos, y cuáles son las causas. Causas climáticas, causas fundamentalmente asociadas al incremento de la población y la necesidad de nuevas tierras, y a su vez la crisis que en este momento está atravesando el Imperio Romano. A todo eso hay que sumarle, digamos, que hay un encadenamiento de presiones. Por un lado están los pueblos que se encuentran en el norte y el centro de Europa, que están presionando el limes romano, el limes renano, en relación al río Rin, y por otro lado vais a ver que una serie de pueblos que vienen de Asia, las estepas, como van a ser los hunos, van a presionar también a estos pueblos germanos. Por lo tanto, es como una serie de fichas de dominó que se van presionando las unas a las otras hasta que terminan agrietando el límite o el limes, la frontera del Imperio Romano, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo podemos representar? Pues esto es Europa, aquí tenemos el Imperio Romano, ahí situaríamos a los pueblos germanos y este sería el límite del Imperio Romano. A partir del siglo III, siglo IV, se empiezan a producir una serie de invasiones, una serie de desplazamientos desde el centro de Asia, las invasiones de los hunos, que van a presionar a su vez a los pueblos germánicos, que van a terminar rebasando las fronteras. Y cuando rebasen las fronteras, van a terminar estableciéndose los francos en el territorio de la actual Francia, los visigodos van a terminar avanzando al territorio de Hispania, vais a ver que los suevos se van asentando en la zona de Galicia, los vándalos terminan llegando al norte de África, anglos y sajones en el territorio de Gran Bretaña, ostrogodos en Italia. En definitiva, como veis, se produce un avance desde Asia Central de una serie de pueblos que terminan presionando a los pueblos germánicos, y los pueblos germánicos terminan rebasando el limes romano, invadiendo los territorios del antiguo Imperio Romano y asentándose. Y una vez que se asientan, dan lugar a los diferentes reinos germánicos. Como veis en esta imagen, que es la que tenéis en el libro, tenemos que tener en cuenta primero la división del Imperio Romano en un Imperio Romano de Oriente, que luego estudiaremos, y las diferentes invasiones dan lugar, como veis, una vez producidas, al asentamiento de diferentes pueblos. Pues los ostrogodos en Italia, como hemos dicho, francos, visigodos en Hispania, o los vándalos en el norte de África. Una vez llegado a este punto, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vais a tener en el cuestionario: análisis del mapa de los reinos germánicos. Siempre que analizamos un mapa histórico, las dos coordenadas esenciales: el espacio y el tiempo. El espacio, territorio europeo y norteafricano, caracterizado por una fragmentación política como consecuencia de la división del Imperio Romano, en un Imperio Romano de Oriente y un Imperio Romano de Occidente. Nosotros en este mapa nos vamos a centrar en los hechos y fenómenos históricos que se produjeron en el antiguo Imperio Romano de Occidente. ¿De acuerdo? El tiempo a partir del siglo V después de Cristo. Bien, vamos a las causas para explicar este mapa. Las causas las tenemos en las invasiones germánicas. Estas invasiones germánicas, como sabéis, se producen de manera paralela a la crisis del Imperio Romano, durante el Bajo Imperio del siglo III al siglo V. Por lo tanto, para explicar todo el panorama, habría que explicar qué está pasando en el Imperio Romano, la crisis en la que está en este momento, y luego estas invasiones, que son las principales protagonistas. Unas invasiones que ya hemos visto que tienen unas causas.
Son invasiones o emigraciones que responden a un crecimiento poblacional, una necesidad de tierras, y esa necesidad de tierras va a situar a estos pueblos en la frontera romana, en el límite romano, que terminará rebasando. Y ya tendremos las causas. Una vez que tenemos las causas, vamos a describir el mapa que vemos. Y para describir el mapa tenemos que ir indicando cada uno de los reinos, o al menos los reinos que se han formado y que son los más relevantes. En primer lugar, anglos y sajones, que se establecieron en el actual territorio de Gran Bretaña. Destacaríamos y subrayaríamos el reino franco, que se asentó en la antigua provincia de la Galia, y ese que terminó convirtiendo en uno de los más importantes territorialmente, que veis que extendió sus territorios hasta el sur de Francia, donde venció a los visigodos en la batalla de Bouvines en el año 507. Esta batalla provocó que los visigodos comenzaran a emigrar hacia el sur y ocuparan buena parte del territorio de la península ibérica, formando el reino visigodo de Toledo. Este avance de los visigodos terminó dando fin con el reino suevo, que previamente se habían asentado en el noroeste de la península ibérica. ¿Qué ocurrió en Italia, en el antiguo núcleo territorial del Imperio Romano? Pues se asentaron los ostrogodos, que crearon un reino que abarcaba toda la península itálica. Y por último, los vándalos, que también habían atravesado la península ibérica, terminaron asentándose en el norte de África. Por lo tanto, tendríamos marco temporal, marco espacial, causas y descripción del mapa. Y tendríamos el ejercicio completo, ¿de acuerdo? Vale, este ejercicio es fundamental. Sabéis que no voy a cargaros de ejercicios, pero este mapa, con la explicación que yo os he hecho, estaría correcto para desarrollarlo en el cuestionario, ¿vale? Bueno, y ahora de manera breve unas cuestiones sobre sociedad y economía. Bien, estos pueblos se organizaban en tribus. Sabéis que el modo de vida urbano era muy limitado, y de igual modo en las tierras que ocuparon, en las antiguas tierras del Imperio Romano, eran una minoría. Era una minoría que, gracias a su potencia militar, sometió a las poblaciones romanas o antiguas poblaciones romanas. Por lo tanto, hay que destacar esto. Son poblaciones fundamentalmente rurales, van a provocar una ruralización, la ciudad va a dejar de tener la importancia que había tenido hasta el momento, y allí donde se asientan son una minoría, con un poder militar importante, pero una minoría que somete a la población autóctona. La sociedad se va a dividir, por un lado, en un amplio margen de población campesina, en algunos casos semilibres, libres y esclavos, y por otro lado un grupo minoritario de nobleza germana, que va a conjugar dos aspectos. Por un lado, una posesión importante de grandes latifundios, donde van a trabajar siervos, eso luego lo veremos, y que van a conjugar este poder económico, este control de la tierra, con la fuerza militar que van a ejercer. Y todo eso se va a traducir desde el punto de vista político. ¿Cómo se van a organizar políticamente estos reinos germánicos? Están organizados en tribus, ya lo hemos dicho. Convirtieron los territorios que iban ocupando en reinos, por lo tanto aparece la monarquía, ¿no? Y con la monarquía los reyes. ¿Quién son estos reyes? Pues aquellos que hasta momentos antes habían ejercido el liderazgo militar, generalmente. Estos caudillos militares que van a protagonizar las invasiones, ¿de acuerdo? Bien, este grupo dirigente, o este grupo dirigente que llamamos nobleza germana, es la que va a elegir a estos reyes, a estos líderes, aunque todos en un primer momento sean primus inter parens, es decir, va a haber uno entre iguales, un consejo de guerreros de los que se destaca uno que se convertirá en rey, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la forma de gobierno va a ser, digamos, la forma de administración territorial que van a generar estas invasiones germánicas va a ser los reinos. La forma de gobierno van a ser las monarquías. Las monarquías se basan en la elección de un líder dentro de un consejo, de un grupo de nobleza de carácter militar, y este rey va a gobernar siempre auxiliado y aconsejado por este consejo real. En muchos casos estos reyes serán electivos, será el consejo el que elija al líder y por lo tanto al rey. Y progresivamente lo que ocurrirá es que estos reyes terminarán convirtiendo la monarquía en algo hereditario. Pero en este primer momento lo que hay que subrayar es que aparecen los reinos, con los reinos las monarquías, y es que esta va a ser la forma de gobierno que luego vais a ver muy importante durante toda la Edad Media, siempre acompañado de un consejo real formado por la nobleza. Una nobleza que entiende que es o está muy cercana a la monarquía, ¿vale? Bueno, y por último, la cultura.
Con la llegada de los pueblos germanos se produjo un retroceso en el arte y la cultura del occidente europeo. Sus construcciones, como podéis ver ahí con el mausoleo teodorico, son construcciones pequeñas, macizas y algo toscas en relación a la gran arquitectura romana que habíamos visto. Sin embargo, la actividad artística más importante de estos pueblos, fue la orfebrería, como podéis ver en esa corona de Recesvinto, que también nos habla de una sensibilidad artística muy importante. Por lo tanto, a la hora de evaluar la cultura, hay que tener en cuenta que es un periodo de crisis, y que este periodo de crisis y de adaptación y de sinergias entre una civilización, como había sido la romana, y la cultura germánica, pues va a producir, si bien en arquitectura un cambio importante, en otro tipo de manifestaciones artísticas sí que habrá creaciones relevantes. Por lo tanto, esta idea de crisis es evidente, pero en cierto modo hay que tener en cuenta que los pueblos germánicos desarrollaron sus propias manifestaciones culturales, que también son muy relevantes, como estáis viendo en esta pieza de orfebrería. Bueno, con esto terminamos el vídeo. Ya sabéis que el ejercicio que os voy a poner en el cuestionario es el mapa, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.